Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera jornada del Simposio Vacunar 2022. En el día de hoy tenemos el simposio auspiciado por Sanofi, que se titula Vacunas a lo largo de la vida. Para este simposio contamos con la disertación de la doctora Silvia González Ayala. La doctora González Ayala es doctora en medicina, especialista en enfermedades infecciosas e infectología pediátrica, es consultora en enfermedades infecciosas del Hospital de Niños Superiora Sor María Ludovica de la Ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, es profesora titular de infecciones en perinatología de la UCALP y es miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, CONASEVA. Es secretaria de la Comisión Nacional para la Documentación y Verificación de la Eliminación de la Circulación Autóctona de los virus de sarampión y rubiola y del síndrome de rubiola congénita en la Argentina y en las Américas. Así que tenemos el honor y el placer de poder escuchar a la doctora Silvia González Ayala. Adelante, Silvia, por favor. Gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un agradecimiento a las autoridades de Sanofi Argentina por esta invitación para participar en el simposio de la Fundación Vacunar y al doctor Pablo Bombey por la presentación. Vamos a abordar el tema vacunas a lo largo de la vida. Declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés con el tema y el abordaje lo vamos a hacer con una introducción y las referencias a la vacunación del lactante, del niño, del adolescente, del adulto y del adulto mayor, la vacunación de la gestante, la vacunación del equipo de salud, las estrategias y un comentario final. No abordamos por razones de tiempo la vacunación en los huéspedes inmunocomprometidos, pero quedamos a disposición para las preguntas en la segunda parte de esta actividad. Con respecto a la introducción, como todos saben, la historia de las vacunas se inició a finales del siglo XVIII con la vacuna antivariólica de Edward Jenner. En realidad no fue un desarrollo, sino una observación y resultó en la utilización de la vacuna antivariólica en el mundo occidental, porque ya había antecedentes de variolización en China. En el siglo XVIII fue Louis Pasteur el que logró, ahora sí, el desarrollo de la primera vacuna antirrábica. Pero el más importante desarrollo en la producción de vacunas tuvo lugar en la segunda mitad del siglo pasado con la aplicación de los adelantos tecnológicos, la identificación de antígenos, la conjugación, nuevos adyuvantes, etc. Y en esta década, el diseño y el uso de las primeras vacunas de ácidos nucleicos. Por la utilización de las vacunas se logró la erradicación de la viruela en el año 1980. Las vacunas tienen un impacto muy importante en la disminución de la mortalidad infantil, las muertes por algunas enfermedades infecciosas, la gravedad y la transmisión de otras enfermedades. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que por el uso de las vacunas cada año se evitan 6 millones de muertes por enfermedades inmunoprevenibles. Las vacunas benefician la salud en todos los grupos de edad. También hay vacunas para prevenir algunos tipos de cáncer, como son las vacunas para la hepatitis B y para virus papiloma humano. También, y esto va a tener un desarrollo muy importante, las vacunas para la prevención de la resistencia microbiana, y algunas vacunas por sus características también brindan protección comunitaria, es decir, la protección de aquellas personas que no pueden ser alcanzadas por la vacunación. También las vacunas han significado un empoderamiento de la mujer, ayudan a la promoción del crecimiento económico,
la estimación es que se recupera, más del 12% de la inversión en vacunas cada año y por país. También las vacunas promueven la paz, aunque sea transitoriamente, por el cese de hostilidades para las actividades de vacunación. También hay vacunas diseñadas para protección contra la posibilidad del bioterrorismo o la guerra microbiológica, y la vacunación ha generado debates polarizados desde su origen, es decir, desde finales del siglo XVIII. Tenemos aquí algunas imágenes referidas a los manuales, la Agenda de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud para el año 2030, la necesidad de desarrollar vacunas para prevenir la resistencia antibiótica, y el manual de vacunas sobre vacunas bacterianas que se encuentran en ensayos clínicos y preclínicos al año 2021. El acceso a la vacunación en nuestro país es un derecho y una responsabilidad social. El derecho a la salud está citado taxativamente en la Constitución Nacional. Tenemos la Ley 27.491, sancionada en el año 2018, por el que se establece que la vacuna es un bien social. Los principios son la gratuidad, la accesibilidad con equidad social en todas las etapas de la vida, la obligatoriedad y la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular. La cobertura vacunal mundial se estancó a partir del año 2018 y disminuyó durante los 2 primeros años de la pandemia de la COVID-19, es decir, 2020 y 2021, y no se ha logrado recuperarla. En nuestro país, la situación difiere de la global, por cuanto la disminución de las coberturas se inició en el año 2016 y también fue muy acentuada en los años 2020 y 2021. Con respecto a la vacunación del lactante, tenemos en el calendario nacional incluidas las vacunas BCG, la vacuna hepatitis B con la dosis en sala de partos, las vacunas quíntuple, trivalente antipoliomielítica inactivada, la vacuna meningocócica y las vacunas de rotavirus y la vacuna neumocócica conjugada 13 valente. Las vacunas que no están incluidas en el calendario nacional son la sextuple y la meningocócica B proteica. La vacuna sextuple es imperioso que sea considerada tal cual como han hecho otros países, incluso de la subregión latinoamericana, por la ventaja de ser una vacuna combinada y que simplifica el calendario, por cuanto es una inyección menos para ese lactante. Ahora está recibiendo 2, quíntuple y vacuna antipoliomielítica inactivada, y lo que conlleva en lo que tiene que ver con cadena de frío, con almacenamiento, con tiempo de enfermería, entre otros aspectos. Hay 2 vacunas sextuples disponibles en nuestro medio, una vacuna sextuple que se presenta líquida y otra vacuna sextuple que su presentación es para reconstituir. Difieren ligeramente en la constitución de los antígenos de Bordetella pertussis. La vacuna sextuple líquida contiene toxoide pertussis, hemaglutinina filamentosa, y la vacuna sextuple para reconstituir contiene toxoide pertussis, hemaglutinina filamentosa y pertactina.
Ambas vacunas tienen como adyuvante sales de aluminio. En el caso de la sextuple líquida, el hidróxido de aluminio, y en el caso de la vacuna sextuple para reconstituir, hidróxido y fosfato de aluminio. El costo de las vacunas que se utilizan en esta etapa, debemos aclarar que las vacunas son adquiridas por el Estado Nacional a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Son para la vacuna por dosis de hepatitis B pediátrica, 0,58 centavos de dólar, la BCG entre 0,17 y 0,43 centavos de dólar. Hay producción local de BCG, pero no alcanza para abastecer las necesidades del país. La producción local es en el Instituto Biológico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La vacuna quíntuple líquida tiene un costo de 1,06 dólares. La vacuna trivalente poliomielítica inactivada se presenta en multidosis o en jeringa prellenada, y los costos por dosis de multidosis es $2,50 y en la jeringa prellenada $5,50. La vacuna sextuple, que como ya se refirió, tiene componente pertussis acelular, tiene un costo de $21,12. La vacuna rotavirus monovalente de $6,50, la vacuna neumocócica 13 valente $14,50, la meningocócica conjugada ACWY $20,50 y la vacuna de influenza trivalente pediátrica $1,38. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la compra de vacunas implica una inversión de los impuestos que todos los que trabajamos estamos pagando. La vacuna meningocócica B proteica tiene 4 componentes, como lo indica su denominación. Tiene como adyuvante aluminio, y el esquema de vacunación en los menores de 1 año es el esquema de 3 más 1 con la dosis de refuerzo en el segundo año de vida, o esto es una perspectiva para lo individual. Cuando se utiliza en calendario, el esquema que se adopta es 2 dosis la serie primaria con un refuerzo en el segundo año de vida, y puede ser coadministrada con las otras vacunas. Puede ser utilizada en los programas nacionales, también en situación de brote, y es una vacuna que no tiene impacto sobre la aportación de Neisseria meningitidis a nivel orofaucial. La vacunación del niño, incluida en nuestro calendario nacional, lo consideramos a partir de los 12 meses hasta la adolescencia, y las vacunas que están incluidas son las dosis de refuerzo de la vacuna neumocócica conjugada 13 valente, la vacuna meningocócica tetravalente ACWY, y a los 12 meses se administra la dosis única de vacuna de hepatitis A, la primera dosis de vacuna triple viral. A los 15 meses, la primera dosis de la vacuna para la prevención de la varicela, y también entre los 15 y los 18 meses el refuerzo con vacuna cuádruple bacteriana. Al ingreso escolar se administra la dosis única de triple bacteriana con componente pertussis de células enteras, la segunda dosis de vacuna triple viral,
la segunda dosis de la vacuna para la prevención de la varicela y la dosis de refuerzo de la vacuna antipoliomielítica trivalente inactivada. Las vacunas que no están incluidas en el calendario nacional son la vacuna meningocócica B proteica, la vacuna cuádruple viral, que lo mismo que citábamos para las vacunas sextuple en el caso del lactante, es una vacuna que debería ser considerada, y la vacuna antiinfluenza tiene indicación de uso por calendario nacional hasta los 2 años. O sea, los niños mayores de 2 años no están incluidos en la estrategia de vacunación de influenza por calendario nacional. Los costos de las vacunas de esta etapa de la vida son para la triple viral $5.42, la dosis de hepatitis A pediátrica $7.99, $8 prácticamente, la neumocócica 13 valente $14.50, la vacuna de varicela $18.48. La vacuna de fiebre amarilla está incluida en nuestro calendario nacional con criterio regional para las zonas con riesgo de reintroducción. Vamos a hacer referencia después al uso de esta vacuna, y tiene un costo en el envase multidosis de origen en Brasil de 1,28 por dosis y de 1,53 la vacuna de fiebre amarilla de origen francés. La vacuna influenza trivalente pediátrica, que la vamos a usar hasta la edad de 8 años, tiene un costo de $1,38, y la dosis de adulto que usamos desde los 8 años en adelante, $3.80. La dosis de vacuna triple bacteriana con pertusis de células enteras cuesta $1,18. En esta etapa de la vida, si se utiliza la vacuna meningocócica B de 4 componentes, en el grupo de edad de 1 a 2 años, el esquema es 2 dosis más 1, y a partir de los 2 años el esquema es de 2 dosis. La vacuna cuádruple viral, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, hay 2 vacunas disponibles, una de origen estadounidense que tiene licencia de uso de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos desde el año 2005, y la otra vacuna de origen europeo tiene licencia de uso de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos desde este año, pero tenía licencia de uso desde el 2005 en distintos países. Estas vacunas cuádruples se diferencian en la constitución de los componentes sarampión. Una tiene el virus sarampión de Enders, la cepa Edmonton atenuada, y la otra tiene virus atenuados derivados de la cepa Schwartz. Y con respecto al componente varicela, una tiene la cepa Oka-Merck y la otra la cepa Oka-GlaxoSmithKline. La eficacia de la vacuna cuádruple es similar a lo de los componentes por separado. La vacunación del adolescente en nuestro país inicia su historia desde el año 2003, pese a ser una estrategia que prácticamente lleva 2 décadas, no está afianzada la vacunación del adolescente. Actualmente las vacunas que están incluidas en la vacunación del adolescente son la vacuna triple bacteriana con pertusis A celular y la vacuna contra virus papiloma humano tetravalente. Y las vacunas que no están incluidas en el calendario para este grupo de edad son la meningocócica B proteica y la vacuna antigripal.
Los costos de las vacunas para los adolescentes: la vacuna triple bacteriana con pertusis celular tiene un costo de $11, la vacuna HPV tetravalente 10,48, la meningocócica conjugada ACWY 20,50 y la influenza trivalente adultos 3,80. Vale la pena destacar que nuestro país, cuando incluyó la estrategia de vacunación meningocócica para los 4 serogrupos, lo hizo con el mejor criterio, que es la protección de los niños pequeños a partir de los 3 meses de vida, con el esquema 2 dosis la serie primaria, refuerzo en el segundo año de vida, y simultáneamente el inicio de la vacunación de la cohorte de adolescentes a los 11 años. Dado que esta estrategia es de reciente aplicación y tuvo algunos años de discontinuidad, todavía no han llegado a los 11 años las primeras cohortes vacunadas. Por lo tanto, en la actualidad, la vacuna meningocócica conjugada que reciben los niños adolescentes a los 11 años es la única dosis de vacuna meningocócica. La vacuna meningocócica de 4 componentes proteicas no está incluida en el calendario nacional. En este grupo de edad se administra en 2 dosis, con un intervalo de 6 meses entre la primera y la segunda dosis. La vacunación del adolescente tiene desafíos que hay que ir superándolos mediante actividades sostenidas e intensas, que incluyen la educación para la salud de los padres y cuidadores, la educación de los adolescentes mediante el desarrollo del tema prevención por vacunas en la currícula, el desarrollo de actividades con organizaciones de la sociedad civil. Esto es muy importante y fundamental, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil que están insertas en el barrio. También lograr la diseminación de la información entre pares. Esto puede hacerse tanto en la educación formal, es decir, aquellos adolescentes que concurren a la escuela secundaria, que lamentablemente no es el 100% de nuestros adolescentes, y trabajar en lo no formal, de nuevo, con las organizaciones de la sociedad civil que están insertadas en la comunidad, incluso en aquellos lugares como merenderos o donde se ofrece la comida social, clubes de fútbol, etc. También la comprensión y el manejo adecuado de las 2 actitudes más frecuentes en los adolescentes, que son la omnipotencia: no me vacuno porque a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar. Y el otro, el temor a la inyección. Es decir, que aquí realmente hay que desarrollar una tarea, reitero, ardua y sostenida. Con respecto a la vacunación del adulto, es algo que hay que insertar, y esto es con el trabajo conjunto con los colegas que atienden a las personas adultas, los que, a diferencia de lo que ocurre en la edad pediátrica, y nos referimos a edad pediátrica por debajo de los 18 años, el tema vacunas es un tema que rutinariamente está incluido en la anamnesis, así como el control de los certificados de vacunación. Tenemos que lamentar que esto no ocurre de rutina en la asistencia de los adultos, por eso lo más frecuente es que tengan los esquemas de vacunación incompletos. De acuerdo a nuestro calendario nacional, la vacunación del adulto
incluye las vacunas doble bacteriana, es decir, antidiftérica y antitetánica, la vacuna contra la hepatitis B, y si no puede acreditar antecedente vacunal, referidos a triple viral. El adulto requiere 2 dosis de vacuna triple viral. Y a destacar que una vez completado el esquema con vacuna doble bacteriana, 0, 30 días, el esquema con hepatitis B clásico, 0, 30 y 180 días, se debe aprovechar esa tercera dosis de hepatitis B para administrar el refuerzo a los 6 meses de la serie primaria de vacuna doble bacteriana, con el fin de hacerlos coincidir y no generar una oportunidad perdida, difiriendo en el tiempo la dosis de refuerzo de la doble bacteriana, y reforzar que doble bacteriana se requiere una dosis cada 10 años durante toda la vida. De las vacunas no incluidas en el calendario está la triple bacteriana con componente pertussis acelular y la vacuna de influenza. La vacuna triple bacteriana con pertussis acelular en nuestro calendario, como ya se refirió, es dosis única a los 11 años. Los costos de las vacunas en esta etapa de la vida, estamos hablando del adulto menor de 65 años. La doble bacteriana se presenta en envase multidosis, cuesta 11 centavos de dólar. La vacuna de hepatitis B para uso en el adulto, según que se presente como monodosis o multidosis, el costo es de 0,80 centavos de dólar para la monodosis y en el envase multidosis 0,30. La vacuna de influenza 3,80, la vacuna triple viral 5,42, y algunos grupos por condiciones particulares pueden necesitar la vacuna de hepatitis A, que cuesta 12,35 dólares, la vacuna de varicela, 18 dólares con 48, o la vacuna monovalente conjugada para hemófilus influenza B, 2 dólares con 15. Otras vacunas incluidas en el calendario nacional para los adultos en situaciones particulares son, como ya referimos, la vacuna conjugada para hemófilus influenza B, la vacuna neumocócica conjugada 13 valente, la triple viral para los no vacunados o con esquema incompleto, todos los adultos nacidos a partir del año 1965 deben acreditar 2 dosis de vacuna triple viral o doble viral. La vacuna meningocócica tetravalente conjugada está considerada en el calendario nacional para las personas viviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana. La vacuna meningocócica B proteica también por calendario nacional para las personas viviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana. La vacuna influenza trivalente para las personas con enfermedad de base. La vacuna tetravalente virus papiloma humano, las personas viviendo con el virus de la inmunodeficiencia hasta los 26 años según nuestro calendario. La vacuna de hepatitis A en los susceptibles demostrados por serología IgG antihepatitis A negativa, con riesgo aumentado de adquirir o transmitir la infección. Este es un punto crítico en el caso de los manipuladores de alimentos. También la vacuna varicela para las personas susceptibles con riesgo aumentado de adquirir o transmitir, como por ejemplo puede ser el personal de los jardines maternales, de las instituciones preescolares.
Y las vacunas que no están incluidas en el calendario nacional para los adultos son las vacunas meningocócica B proteica, la influenza trío tetravalente anual, la vacuna de virus papiloma humano tetravalente, que puede ser usada hasta los 45 años, hepatitis A y varicela en personas susceptibles, fuera de la condición que habíamos citado previamente, y la vacuna de herpes zóster, que tiene licencia de uso a partir de los 50 años. La vacunación del adulto mayor comprende las vacunas del adulto, es decir, esquema completo de doble bacteriana, esquema completo de vacuna de hepatitis B, más otras vacunas que ya comentamos. Tenemos que tener en cuenta en el adulto mayor que la respuesta es menor, es más lenta y transitoria, que la involución del timo se completa a los 50 años, las hormonas tímicas están ausentes desde los 60 años, hay disminución de la respuesta primaria a la vacunación con respuesta secundaria normal. Son varios los factores que aumentan la deficiencia natural de la inmunidad, los factores psíquicos como la depresión, el aislamiento social, el tener enfermedades de base, como las enfermedades metabólicas, también la posibilidad de déficit nutricional, hierro, zinc, selenio, las vitaminas B, C y D. Y los indicadores son la hemoglobina y la albúmina sérica. Y tener en cuenta que cualquier agresión causa hipercatabolismo. Y con respecto a la calidad de la respuesta, tomamos como ejemplo la respuesta a la vacunación de hepatitis B. Después de 2 dosis, en los adultos jóvenes, el 74% tiene título protector, mientras que en el adulto mayor, solo el 26%. Y después de completado el esquema clásico con las 3 dosis, 0,30 y 180 días, el 95% de los adultos jóvenes tienen títulos protectores y solo el 46% de los adultos mayores. Esto sirve para enfatizar la importancia de vacunar lo antes posible. La vacuna de hepatitis B está incluida en nuestro calendario nacional con estrategia universal desde el año 2012. ¿Esto qué quiere decir? Todas las personas residentes en nuestro territorio tienen acceso a la vacuna antihepatitis B y deben completar el esquema de vacunación. Esto lamentablemente no es conocido de manera adecuada. Y la respuesta en la persona mayor de 60 años difiere según décadas. Entre los 60 y los 70 años responde el 69%. Y en las personas iguales o mayores de 90 años, solo 1/3. Y la respuesta cuantificada en anticuerpos antiantígeno de superficie medidos en 1000 unidades internacionales por mililitro, en el grupo de edad de 60 a 70 años alcanzan hasta 300.000 unidades internacionales por mililitro, mientras que en las personas de 90 años y más, el título logrado no es protector. Promedia 4.000 unidades internacionales por mililitro, y sabemos que el título protector es igual o mayor a 10.000 unidades internacionales por litro. Las vacunas incluidas en el calendario nacional para este grupo de edad son la vacuna influenza trivalente,
que está incluida en el calendario desde los 65 años, la vacuna neumocócica 13 valente y la vacuna neumocócica polisacárida 23 valente, las vacunas neumocócicas con una dosis única cada una. Las que no están incluidas en el calendario nacional son la triple bacteriana con pertussis acelular, la vacuna influenza tetravalente, y aquí aprovechamos la oportunidad para referir en el uso de las vacunas antiinfluenza que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es rotar al uso de vacunas tetravalentes en vez del uso de la vacuna trivalente. Y las vacunas para herpes zóster. En las personas iguales o mayores a 65 años que no fueron vacunadas previamente contra neumococo, está indicado a los 65 años con la primera dosis que le corresponde por grupo de edad de vacuna influenza, recibir la dosis única de vacuna neumocócica conjugada 13 valente. Y al año siguiente, coincidiendo nuevamente con la vacunación antigripal anual, la dosis única de vacuna neumocócica polisacárida 23 valente. Si la persona tiene más de 65 años o 65 años y previamente fue vacunada con vacuna neumocócica polisacárida 23 valente, es vacunada con la vacuna neumocócica conjugada 13 valente. Esto ocurre únicamente en el subsector privado, en la posibilidad de haber utilizado vacuna neumocócica polisacárida 23 valente. Y las personas de 65 años y más que recibieron la vacuna neumocócica polisacárida 23 valente antes de los 65 años, reciben la dosis de vacuna 13 valente conjugada y al año siguiente la dosis de vacuna polisacárida 23 valente. Es muy importante reforzar el concepto que la primera dosis debe ser de vacuna conjugada por las características de la respuesta inmune. La vacuna conjugada debe anteceder a la vacuna polisacárida porque la vacuna conjugada induce memoria inmunológica. Los costos de las vacunas que se utilizan en el adulto de 65 años y más, la doble, difteria tétanos, 11 centavos, la hepatitis B de adulto en monodosis, 80 centavos, multidosis, 30 centavos de dólar, la influenza trivalente ya lo citamos, $3,80, lo mismo que la referencia neumocócica 13 valente, $14,50, y la neumocócica polisacárida 23 valente cuesta $9,49. Las vacunas para herpes zóster, hay una vacuna atenuada que se administra en dosis única y tiene aprobación de uso en nuestro país por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica desde el año 2013. Hay otra vacuna de subunidad recombinante inactivada con adyuvante que se administra en 2 dosis separadas por un intervalo entre 2 y 6 meses, que tiene una eficacia del 90% para la prevención del herpes zóster y de la neuralgia posherpética, que ha sido aprobada recientemente por la ANMAT, pero todavía no está disponible en nuestro país. Los países centrales están utilizando esta vacuna de subunidad
recombinante como la vacuna recomendada y han suspendido la utilización de la primera vacuna. La vacunación de la gestante está contemplada en nuestro calendario nacional. La situación de excelencia es que la gestante llegue a la concepción con el calendario de vacunación completo y por la gestación recibe la vacuna antigripal a cualquier edad gestacional y una dosis de la vacuna triple bacteriana con pertussis acelular. La vacuna triple bacteriana con pertussis acelular la recibe en cada embarazo independientemente del intervalo intergesta. La vacuna triple bacteriana con pertussis acelular tiene un costo de $11 y la vacuna antigripal trivalente de adultos 3,80, como ya habíamos referido. Los objetivos de la vacunación con triple bacteriana con pertussis acelular son disminuir la incidencia de la tos convulsa, coqueluche, tos ferina y la letalidad en los menores de 6 meses. La vacuna brinda protección por el pasaje transplacentario de anticuerpos y también por la presencia de anticuerpos en el calostro y leche materna de manera muy eficaz en los 2 primeros meses de vida, que es una edad muy crítica si ese recién nacido y lactante se infecta con Bordetella pertussis. Los niveles de anticuerpos en los recién nacidos de madre vacunada son más elevados. Antitoxoide pertussis, 16 veces. Anti-hemaglutinina filamentosa, 70 veces. Antihipertactina, 311 veces. Y antiantígenos de fimbria, 1100 veces. Esto es lo que explica la eficiencia de la protección conferida por la vacunación en la madre. La vacunación antiinfluenza en la gestante también es muy importante porque el riesgo de enfermedad grave y muerte en la embarazada y especialmente en el primer trimestre es elevado por los cambios hormonales en el sistema inmune, en la mecánica respiratoria y en la función cardíaca. Y la influenza en la madre resulta en afectación del producto de la concepción por la enfermedad en la madre, no por acción directa del virus influenza en el producto de la concepción, y determina abortos, partos pretérmino o nacimientos prematuros, y también restricción del crecimiento intrauterino y el sufrimiento fetal. La vacunación del equipo de salud está contemplada en nuestro calendario nacional. Los miembros del equipo de salud tienen que tener el calendario de vacunación completo del adulto, o sea, vacunación doble bacteriana, difteria, tétanos, vacunación triple viral, sarampión, rubiola, paperas, y vacunación hepatitis B, con la vacuna antigripal anual. Algunos miembros del equipo de salud tienen indicación, por ejemplo, de la vacuna triple bacteriana con componente pertussis A celular, y son aquellos que trabajan con menores de 1 año. Y otra vacuna que tiene indicación selectiva en miembros del equipo de salud
es la administración de las vacunas meningocócicas, tanto la vacuna meningocócica conjugada tetravalente AC, W, Y, como la vacuna meningocócica B de 4 componentes proteica. Y estas vacunas deben ser administradas al personal que trabaja en los laboratorios de microbiología por el riesgo aumentado de exposición. Las estrategias en la vacunación, nosotros tenemos vacunas incluidas en el calendario nacional con estrategia regional, que son la vacuna de la fiebre amarilla y la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina. Estrategia regional porque una es para los habitantes que residen en zonas con riesgo de reintroducción de la fiebre amarilla, que son las que observamos en este mapa de nuestro país, que corresponden a todo el territorio de la provincia de Misiones, todo el territorio de la provincia de Formosa, la zona este, la zona boscosa de las Yungas, de las provincias de Salta y Jujuy, y la provincia de Corrientes, la zona norte y central, y toda la zona sobre el litoral del río Uruguay. Las personas residentes en estas áreas deben estar vacunadas contra la fiebre amarilla, que se administra en dosis única, excepto que la vacunación, como ocurre en nuestro calendario, en los niños se administre antes de los 2 años de vida. Esa es la única situación en la cual los niños vacunados a los 15-18 meses con vacuna contra la fiebre amarilla van a recibir la otra dosis posteriormente al ingreso escolar o a los 11 años. Y también la vacuna de la fiebre amarilla se administra en el corredor del río Paraguay, en la zona de la capital de la provincia del Chaco, en la zona del Gran Resistencia. Vacunas que no están incluidas en el calendario nacional son las vacunas para la prevención del cólera, la prevención de la fiebre tifoidea y las vacunas tetravalente para dengue. Estas son vacunas que se consideran sobre todo en la situación de los viajeros a zonas críticas. Y en nuestro país están disponibles a partir de los 6 meses de edad las vacunas para la prevención de las formas graves, internación y muerte producidas por la infección por SARS-CoV-2, es decir, las vacunas para la prevención de las formas graves, internación y muerte por la COVID. La mayoría de las vacunas que se están utilizando en la actualidad son vacunas con RNA mensajero. En nuestro país tienen el esquema completo de vacunación 37.800.000 personas. Han recibido el primer refuerzo 21.700.000 personas. Y segundo refuerzo, 6 millones de personas. Acá nos vamos a detener para destacar la importancia de la necesidad del primer refuerzo, es decir, que las personas tengan 3 dosis de vacunas, porque la circulación de las subvariantes BA4 y BA5, sabemos que la mejor protección es con esquema de 3 dosis, es decir, con el primer refuerzo. Y como ustedes observan, es muy importante
la diferencia entre esquema completo y vacunados con primer refuerzo. En la comunidad, ¿qué necesitamos? Brindar el conocimiento y la toma de conciencia que la salud es un derecho constitucional y la vacunación es una responsabilidad. Necesitamos las acciones programáticas de educación para la salud institucional en todos los niveles, en el nivel formal y no formal, lo que ya hicimos referencia. La difusión sostenida del calendario nacional de vacunación y individualmente para las distintas vacunas a través de los medios masivos de comunicación, las redes sociales y los mensajes. Necesitamos un programa de comunicación en salud y particularmente en las enfermedades prevenibles por vacunación. Esto es una deuda. También necesitamos alianzas estratégicas con las instituciones y los referentes de la sociedad para el desarrollo de las actividades de promoción de la vacunación. El equipo de salud tiene que garantizar el derecho constitucional a la salud y asegurar el cumplimiento de la Ley Nacional de Vacunación. Tiene que haber provisión oportuna de los recursos necesarios, vacunas, jeringas y agujas, descartadores, materiales para la cadena de frío, material impreso y digital para las actividades de capacitación y difusión. Destacamos que nosotros hicimos referencia al costo de dosis de vacuna, pero las jeringas y las agujas vienen por separado en aquellas, se adquieren por separado en aquellas situaciones que no sea jeringa prellenada. También son necesarias las acciones programáticas de capacitación del equipo de salud y las alianzas estratégicas con las sociedades científicas para el desarrollo de actividades de capacitación en vacunas de los profesionales y todos los miembros del equipo de salud. Es imprescindible actualizar las recomendaciones nacionales, debido a que las últimas recomendaciones nacionales son del año 2012 y están muy desactualizados la mayoría de sus capítulos. Tenemos que asegurar que el personal que está en los centros de capacitación, de vacunación, esté debidamente capacitado. Por eso, la necesidad del refuerzo de capacitación periódico en el servicio. La ampliación del horario de vacunación. El horario de vacunación en los puestos del subsector público es muy restringido. Y también se necesitan puestos móviles de vacunación. Para ello es necesario la asignación de recursos para el trabajo en territorio. También el equipo de salud tiene que generar oportunidades ganadas de vacunación. El ejemplo clásico, concurre el adulto con el niño para vacunar, no limitarnos a la vacunación de ese niño, sino preguntar también por la vacunación del adulto y completar las dosis de vacunas que sean necesarias. Difundir las acciones que se realizan y los fundamentos para revertir la situación de las personas que se oponen a la vacunación. En nuestro país no hay grupos antivacunas organizados como ocurre en otros países. Hay personas que más que ser antivacunas tienen dudas con respecto a la vacunación y esto se ha acentuado a partir
del desarrollo acelerado de las vacunas para la prevención de la COVID. También hay algunos grupos que no aceptan las vacunas por sus hábitos naturistas, veganos, y también la no aceptación de las vacunas puede presentarse en algunas comunidades, pero siempre es posible con el trabajo individual, paciente, el cara a cara, lograr revertir esa situación, quitar las dudas con fundamentos, con solidez e incorporarlos a las personas que aceptan la vacunación. Como comentario, nosotros tenemos las vacunas, como hemos revisado, para todas las etapas de la vida. Debemos lograr el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud, que es rotar, pasar de la vacunación del niño a la vacunación de la familia. Y vacuna a tu familia, protege a tu comunidad. Esto es algo que no hemos cumplido, debía lograrse en la primera década de este siglo y para nosotros es todavía una asignatura pendiente, lograr la vacunación de todos los miembros de la familia y proteger a la comunidad. Y que no nos quedemos en un simple eslogan, vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. El impacto que se ha logrado con la vacunación es erradicar la viruela en el año 1980. Y en lo que tiene que ver con nuestros países de América, se logró la eliminación de la poliomielitis en el año 1994, del sarampión y de la rubiola en el año 2016 y del tétanos del recién nacido, tétanos neonatal, en el año 2017. Estos han sido logros de todos. Mantenerlos debe ser nuestro compromiso. Y están fijadas otras metas, como erradicación de la poliomielitis, de la hepatitis B, del sarampión, de la rubiola y la eliminación de las meningitis bacterianas. Están mis datos de contacto. Les damos las muchísimas gracias por la atención. Quedamos a disposición de ustedes para las preguntas. Y nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Una excelente presentación. La verdad que es todo un desafío resumir en este espacio de tiempo todas las vacunas en el curso de la vida, que por suerte tenemos cada vez más herramientas de prevención y eso nos permite prolongar la vida. De hecho, la expectativa de vida hoy es mucho mayor que hace 20 o 30 años y eso también nos plantea la obligación de proteger mejor a las personas de más edad y también desde el comienzo de la vida para que la calidad de vida, además de que se extienda, sea buena. Así que, bueno, muchas gracias, Silvia. Han llegado muchas preguntas y yo los invito a todos a que nos hagan llegar si tienen alguna otra pregunta, pero ya han llegado varias preguntas interesantes que vamos a compartir con la doctora González Ayala. Hay preguntas que son aspectos prácticos de la vacunación. Por ejemplo, una de las preguntas es, y te pido, Silvia, tu respuesta es si un bebé que recibe la vacuna de rotavirus oral y la vomita, si se le vuelve a dar, y en el caso de que otro chico no haya recibido la primera dosis de la vacuna de rotavirus, si se le puede dar la segunda dosis o pierde las dos dosis. Un poco esa es, creo que es la pregunta de uno de los asistentes. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias al participante. Con respecto a la vacuna de rotavirus, si ese lactante regurgita o vomita,
no se vuelve a administrar la dosis, porque la carga viral que tiene la dosis es muy alta y con lo que queda es suficiente para brindar protección. El punto respecto a la otra parte de la pregunta con respecto a las dosis es que la vacuna de rotavirus, por razones de seguridad, tiene un límite de edad y es una vacuna que no se puede administrar más allá de los 6 meses. Ese es el límite, es lo que está establecido en nuestras recomendaciones nacionales de vacunación. O sea que si no inició el calendario de vacunación de manera adecuada a los 2 meses, lo inicia tardíamente, puede ocurrir que no pueda completar el esquema. Eso es ajustándonos a nuestras recomendaciones. Sin embargo, el documento de posición de la Organización Mundial de la Salud establece que en aquellos países de muy alta endemicidad de la diarrea por rotavirus es una vacuna que se puede administrar hasta los 2 años. Nosotros por seguridad tenemos ese límite de edad, porque ¿qué ocurre? El efecto adverso grave de la vacuna de rotavirus es la invaginación intestinal, y nosotros somos uno de los países del mundo con mayor frecuencia de invaginación intestinal. Entonces, esta es la razón por la cual se ha establecido ese límite de edad. Y gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias, Silvia. Hay muchas preguntas, así que vamos a tratar de hacerlas tipo ping-pong. Hay otra pregunta que la voy a responder yo. Preguntan si la vacuna 13 valente o 23 valente en el adulto se pueden concurrir los adultos sin indicación médica. Recordamos que desde el año 2017 está el esquema secuencial implementado en nuestro país, y siendo así, sí, en cualquier lugar de atención de salud pública de distintas jurisdicciones, un adulto a partir de los 65 años, todos, y menores de esa edad, los que están en los grupos de riesgo, pueden concurrir a recibir cualquiera de estas 2 vacunas de acuerdo al esquema secuencial, donde primero es la 13 valente y luego la de 23 polisacáridos. Así que esa pregunta ya la respondimos. Vamos a ir a otra. Hay con respecto al calendario de adolescentes en la provincia de Buenos Aires, habla que incluye HPV, triple bacteriana celular, meningococo, y menciona fiebre hemorrágica argentina. Silvia, ¿tenés algún comentario de eso? Sí, la vacunación contra fiebre hemorrágica argentina se realiza a partir de los 15 años, pero no es una vacuna de indicación universal. Es decir, está en el calendario para aquellas personas de 15 años y más que residen en el área endemoepidémica de fiebre hemorrágica argentina, es decir, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, centro y sur de Córdoba, noroeste de La Pampa, y en la provincia de Buenos Aires se agrega una franja central desde el municipio de Azul hasta los municipios de General Pueyrredón, que la cabecera es Mar del Plata, y de General Alvarado, que la cabecera es Necochea, toda esa franja, pero no así en el resto de la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar el mapa que presentamos, ¿no es cierto?, con respecto a las zonas en las cuales sí está indicada la vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina. Perfecto, Silvia, muy claro, y el mapa vos lo mostraste en ese sentido. Otra pregunta es con respecto a la vacunación antigripal en calendario en niños. Vos mencionaste que en nuestro país es hasta los 2 años. Hay países que ya la han incluido hasta los 5 años. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, esto es una aspiración también de muchos años, que de mínima la vacunación antigripal debe estar con estrategia universal en la edad pediátrica desde los 6 meses hasta el ingreso escolar y la aplicación anual, por supuesto. Hay países que han progresado mucho más, ¿no es cierto?, vacunando a todos los grupos de edad a partir de los 6 meses, pero para nosotros realmente es una necesidad incorporar hasta el ingreso escolar, y prueba es lo que nos está ocurriendo. El que lleva la influenza al hogar es el niño,
que se contagia en la socialización. Acá es el chico el que contagia al adulto, así que sería una estrategia muy, muy importante para su incorporación. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Continuando con influenza, aprovecho y te pregunto, recordamos que la OMS desde el año 2013 ha recomendado la inclusión de vacuna antigripal cuadrivalente. Esto se ha hecho en forma progresiva. Hay países que ya tienen en forma total vacuna cuadrivalente. Hay otros países, la mayoría de los países de la región de Latinoamérica, digamos, tienen vacuna trivalente a nivel público y vacuna cuadrivalente algunos en el sector privado, como ha ocurrido este año en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si nosotros deberíamos avanzar hacia tener una vacuna cuadrivalente en forma completa en nuestro país, o podemos mantenernos como estamos hasta ahora con vacunas trivalentes. La situación de excelencia sería incorporar las vacunas cuadrivalentes, máxime que ya han transcurrido 10 años desde la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Esto me parece un aspecto muy importante. Y si no, será por decantación, porque en algún momento la industria dejará de producir la trivalente para ofrecer solamente cuadrivalente, pero deberíamos adelantarnos a esa situación. Sí, si uno ve la historia de la vacunación de influenza, hemos tenido primero vacuna monovalente al comienzo, luego bivalente y después trivalente, es decir que se ha ido avanzando como vos mencionás. Hay otra pregunta que es sobre HPV, sobre la vacunación contra HPV, y hasta qué edad se pueden administrar y cuántas dosis se administran. Me imagino que la pregunta, cuántas dosis se refiere de acuerdo a la edad de los pacientes, y también en esa misma pregunta se referencia a cuántas dosis son en los inmunocomprometidos. Bien, con respecto a la vacuna de HPV, la licencia de uso de la vacuna es entre los 9 y los 45 años. Nosotros la tenemos en calendario a los 11 años por una razón operativa. Están incluidas las mujeres desde la cohorte de nacidas del 2000, o sea que hoy en la atención de personas podemos estar frente a mujeres que no tienen completo su esquema de vacunación y hoy ya van por los 21, 22 años. Debe completarse el esquema. Cuando se inicia la vacunación en mayores de 14 años, el esquema es de 3 dosis, el esquema que está pautado. Con la vacuna tetravalente, el esquema es de 0, 60 y 180 días. O sea, 14 años y más, el esquema es de 3 dosis, y en los huéspedes inmunocomprometidos, y esto vale para todas las vacunas, ahora estamos comentando respecto a HPV, siempre el esquema es dosis completa, o sea, en el caso de HPV, las 3 dosis con los intervalos que citamos. Gracias, Silvia. Una pregunta que yo te hice en el simposio ayer, con respecto, polio es una amenaza cierta y tenemos bajas tasas de cobertura y además tenemos problemas con las tasas de vigilancia de parálisis aguda flácida. Con respecto a las coberturas, si lo que vos mencionaste de las vacunas combinadas podrían ofrecer alguna mejora en el sentido, podrían ayudar a mejorar las coberturas, teniendo en cuenta que hay países cercanos y vecinos al nuestro que utilizan vacunas combinadas, incluyendo el componente de polio inactivado, ¿no? Sí, las vacunas combinadas tienen la ventaja que la eficacia es la misma y disminuye, pensando en ese niño que va a ser vacunado, el disconfort del niño. En el caso de polio son 2 inyecciones en nuestro calendario, una por la quíntuple y el otra por la vacuna antipoliomielítica inactivada. Y también el disconfort de los padres. De hecho, en los puestos de vacunación a veces hay padres que se niegan a tantos pinchazos como lo describen y exigen diferir una vacuna. Esto se soluciona con una vacuna combinada, y también debería ser otro progreso en nuestro calendario nacional rotar a la utilización de la vacuna sextuple.
Muy bien, acá hay una pregunta que yo la contesto y si querés la complementás. Es una pregunta si un adulto mayor que nunca se vacunó contra la hepatitis A se puede inmunizar aunque no esté en el calendario nacional y cuáles son los criterios. Lo primero que yo diría es que a un adulto que dice no haber tenido hepatitis A, hacerle una serología, hacerle un dosaje de inmunoglobulina G, porque hay muchos casos de adultos que se han infectado, sobre todo cuando son niños antes de los 5 años, y no lo saben, y si uno no le hace una prueba de anticuerpos, no lo vamos a estar por ahí vacunando innecesariamente. Entonces, si uno tiene oportunidad de un adulto mayor hacerle una prueba de IgG anti-hepatitis A, es el primer paso. Después, si es negativo, bueno, la vacunación en los grupos de mayor riesgo. Silvia, no sé si querés comentar quiénes son los adultos con mayor posibilidad o mayor exposición a hepatitis A o mayor riesgo. Sí, gracias, Pablo. En los adultos, en realidad, podemos arrancar desde el adulto joven y llegar a las distintas edades, pero tener en cuenta que el riesgo de exposición ha sido muy alto porque tuvimos la última epidemia de hepatitis A del 2003 al 2005. En los adultos coincido absolutamente, no se puede vacunar en sucio o directamente, sino hacer la determinación de IgG antihepatitis A. Y en función del título resolver si se vacuna o no se vacuna. En la experiencia nuestra con estudiantes de medicina, el 95% tenía la IgG específica reactiva, o sea que nos quedaba un número muy reducido de estudiantes o de colegas en el caso del ingreso de los residentes al hospital que no habían tenido hepatitis A. O sea que por riesgo aumentado, en el caso de los miembros del equipo de salud susceptibles, la vacuna se administra por calendario con el esquema de 2 dosis porque son adultos. Otros grupos, además de los miembros del equipo de salud que tienen indicada ante la susceptibilidad demostrada la vacunación para la prevención de la hepatitis A, son los manipuladores de alimentos, por el riesgo de transmisión, así como también los hombres que tienen sexo con hombres. Es decir, hay grupos que están definidos por riesgo para recibir la vacuna por calendario nacional, y los inmunocomprometidos que tengan algún tipo de riesgo. Sí, y agregaría los trabajadores de sistemas cloacales y las personas que tengan alguna hepatopatía, porque el tener una hepatitis A puede descompensarla. Así que perfecto, yo creo que ahí estamos dando respuesta a esa pregunta. Hay una pregunta que dice que alguien ha recibido pacientes mayores de 60 años que vienen a consultar por la vacuna triple viral, que si bien se les explica que no hace falta, me imagino yo, por el año de nacimiento, aún se quedan con dudas. ¿Cuál sería tu reflexión o tu comentario, Silvia, sobre esto? Bueno, todas las personas nacidas antes del año 1965 se consideran inmunes al sarampión, porque nosotros tuvimos hasta la década del 60 epidemias y muy importantes con intervalo de 2-3 años. O sea que es muy difícil que una persona no haya estado expuesta. Y las epidemias que tuvimos ya en la etapa de control en los 70, los 80 y la última en los 90, 1997, 98, también fueron epidemias de magnitud. Si bien se espació el intervalo entre las epidemias, fueron epidemias de magnitud. Así que nacidos antes del año 1965, que se queden tranquilos, están inmunes. Gracias, Silvia. Estamos en tiempo, pero quedan 3 preguntas, vamos a tratar de contestarlas en forma breve. Preguntan, en el caso de hepatitis B, vos muy bien comentaste la baja respuesta a medida que uno aumenta en edad. La pregunta sería, en adultos mayores que tienen que iniciar esquema, considerando esa baja respuesta, ¿se indica igualmente la vacunación contra hepatitis B? Sí, por supuesto, se debe indicar, y también por eso mostré
los datos realmente para reforzar el concepto es una vacuna muy subutilizada y que lo más temprano que podamos iniciar la vacunación en el adulto, debemos hacerlo. Sí, se debe iniciar el esquema y de manera óptima a las 4 o 6 semanas de completado el esquema, hacer la titulación de anticuerpos antiantígeno de superficie, a ver si se logra ese valor mínimo de 10 miliunidades internacionales por mililitro, que es a partir de ese título protector. Sí, yo agregaría que por más que responda menos, no quiere decir que no vaya a responder. Tengamos en cuenta que hay otros factores, también el tabaquismo disminuye la respuesta, la obesidad, la aplicación en la región glútea. En fin, hay otros factores que disminuyen la respuesta y no solo la edad, y la edad per se no significa que no responda, así que como dijo la doctora González de Ayala, hay que vacunarlos. Hay una pregunta sobre alguien que está recibiendo tratamiento semanal con metotrexate, 20 miligramos por artritis psoriática, si hay que suspenderlo para vacunar y cuánto tiempo antes. Es una pregunta amplia, creo que se refiere a varias vacunas en general, entonces pero bueno, es una pregunta que hay disminución de la respuesta, pero no habría problema con las vacunas inactivadas. Esto en general es un problema del adulto, ¿no es cierto? Y habría que evaluar con respecto a la situación para las vacunas virales atenuadas. Perfecto, y vamos a la última pregunta, así cerramos. Sobre vacuna de COVID, plantean un adulto mayor que tiene aplicadas 3 dosis de Sputnik y una dosis de Moderna, o sea que tendría 4 dosis. Si se considera con vacunación completa, de acuerdo a, no dice la edad, sí es un adulto mayor, es decir, si uno considera que la vacunación está completa de acuerdo a las recomendaciones actuales en nuestro país. Técnicamente la vacunación está completa porque tiene la serie primaria más 2 refuerzos. En nuestro país, como todos sabemos, se ha indicado la administración de una 5ª dosis, pero no hay experiencia a nivel global de la administración de una 5ª dosis con estas vacunas las que tenemos disponibles están preparadas con el virus original de Wuhan. La situación de excelencia sería otra dosis, pero hoy con la vacuna bivariante, ¿no es cierto?, que tiene el virus original y la variante Omicron. Esto es una opinión personal, pero lo planteo. Sí, de acuerdo a las últimas recomendaciones que acordó el Ministerio de Salud con COFESA, hoy uno debería aplicar un tercer refuerzo, o sea, una 5ª dosis en esta situación que plantea la pregunta, si pasaron más de 4 meses de la última dosis, sí. Pero como vos mencionás, las evidencias están hasta un segundo refuerzo. Pero bueno, lo que se ha visto es que con el tiempo los anticuerpos van cayendo y a partir del después del 4.º mes, digamos, esa protección cae. Lo que pasa es que la situación sí, pero epidemiológica... con las vacunas de RNA mensajero ya hay demostración de persistencia de anticuerpos hasta el año, y sabemos que los esquemas secuenciales, como sería la situación planteada, también mejoran la calidad de la respuesta, y si razonamos de la experiencia con otros esquemas, ¿no es cierto?, no hay vacuna que administremos así en forma sucesiva con un intervalo mínimo de 4 meses. Y vos señalaste muy bien que esto es recomendación de COFESA, no es una recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. ¿Por qué? Porque no hay experiencia global con esta 5ª dosis que se está ofreciendo. Bueno, muy bien, Silvia, la verdad que ha sido un gusto escucharte en la presentación, en las respuestas, y la participación del público con las preguntas ha sido muy, muy interesante, así que bueno, esperamos que les haya gustado esta jornada del simposio de vacunar y el simposio auspiciado por Sanofi, así que
le agradezco a la doctora González Ayala, les agradezco a ustedes la participación y los esperamos mañana en el simposio, que es el desafío de vacunar más allá de la edad pediátrica. Así que buenas tardes o buenas noches y muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. No solo cuido mi alimentación, entreno mis ganas de comerme el mundo. No solo llevo una vida activa, entreno mi actitud imparable. No solo quiero una mente sana a partir de los 50, entreno el poder que hay en mí. Entreno mi salud para el futuro. La salud también se entrena.